Muchas gracias, señor vicepresidente. Queremos darle la bienvenida a la delegación de Colombia y a la delegación y a la presentación tan detallada. Hoy le damos la bienvenida al reporte nacional de Colombia y el progreso en la implementación del acuerdo de paz. Apreciamos altamente que ese progreso se haya alcanzado a pesar de las dificultades saliendo del proceso de elección. El acuerdo de paz es un documento y de cierta manera es un mapa que trata los temas de derechos humanos de una manera integral. Por lo tanto, debemos garantizar, es crucial que para alcanzar la paz estable y duradera en Colombia, su implementación. En nombre de la comunidad internacional sabemos los retos. Primero, y más que nada, con la vista a manejar la violencia, el tema de tierras son de mayor importancia. En ese aspecto, le damos la bienvenida a los esfuerzos de Colombia a devolver la tierra a los campesinos. En apoyo a este proceso, Turquía le recomienda a Colombia desarrollar procedimientos penales adicionales para implementar medidas legales para prevenir el reclutamiento de menores y finalmente también un protocolo para la Comisión en contra de la tortura. Muchas gracias, señor vicepresidente. Ahora le damos la palabra a los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Felicitamos los esfuerzos de Colombia para implementar el acuerdo de paz y el fin del conflicto con las FARC y reducción de la violencia. Aún así, estamos preocupados por los reportes de asesinatos extrajudiciales y violencia en contra de líderes sociales, reclamantes de tierras y otras personas vulnerables. Líderes afrodescendientes e indígenas siguen siendo atacados por grupos criminales y se han enfrentado a abusos que limitan el ejercicio de su libertad de asociación. Recordemos los esfuerzos para mejorar y fortalecer el sistema de justicia y hay avance en las investigaciones de los asesinatos de líderes sociales y los culpables deben enfrentar la justicia. Seguimos mirando para que el gobierno investigue y fiscalice a todos los posibles asesinos de civiles. Recomendamos la Colombia 1 que lleve a la prisión a los responsables de los asesinatos de miembros vulnerables y defensores de derechos humanos y 2 que aumente sus esfuerzos para perseguir y encarcelar a todos para los miembros de ataque a los miembros de comunidades vulnerables e implementar también sistemas de protección para los grupos especialmente vulnerables, poblaciones especiales, afrodescendientes y grupos indígenas. Gracias. Ahora le damos la palabra a Venezuela. Gracias, señor presidente. Con base en la información, recomendamos tomar medidas eficaces para atender la crisis humanitaria ocasionada por el conflicto que afecta a millones de personas, especialmente mujeres y niños, como lo indican informes de las agencias de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil. Asegurarse que no haya impunidad y que sean castigados los responsables de crímenes políticos, incluidos los falsos positivos de más de 5.000 fosas y más de 9.000 víctimas del paramilitarismo. 3. Respetar el debido proceso y el derecho a la defensa de las personas privadas de la libertad, especialmente las que están por la crítica condición política y social. 4. Redoblar esfuerzos contra el hacinamiento en las cárceles y atender la precaria situación de salud en estos establecimientos. 5. Avanzar en la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres y niños. 6. Combatir la discriminación contra personas afrocolombianas e indígenas y contra personas con discapacidad, en especial mujeres y niños. Instamos a que se honren los compromisos del acuerdo de paz que ha provocado miles de muertos en una cruenta guerra de más de 50 años. La conciliación de la paz es indispensable para el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. Ahora la palabra para Zambia. Muchas gracias, señor vicepresidente. Zambia le da la bienvenida a la delegación de Colombia y por el reporte que ha sido suministrado. Felicitamos a Colombia por los esfuerzos para mejorar los estándares de vida de sus personas y la promoción y protección de los derechos humanos. La resolución también se recomienda respetar los derechos de personas con discapacidades. También le recomendamos lo siguiente: implementar las 2 recomendaciones que Colombia aceptó con respecto a los procedimientos especiales para investigar la violencia en contra de las mujeres. Número 2, tratar de buscar un protocolo adicional para CAD. Y número 3, tratar de un protocolo internacional para el compromiso internacional sobre los derechos humanos. Y finalmente, que se recomienda la aceptación de las recomendaciones durante este ciclo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora Afganistán. Ante la ausencia de Afganistán. Ante la ausencia de Afganistán, le damos la palabra a Algeria. Muchas gracias, señor vicepresidente. Mi delegación le da la bienvenida a la delegación de Colombia y le agradece por la presentación de su reporte. Algeria le felicita al gobierno por la terminación del conflicto y su determinación para construir una paz duradera y estable. Mi delegación está complacida de felicitar también las condiciones sociales y económicas y el progreso en los derechos humanos, así como en el debido proceso, y dar las siguientes recomendaciones. 1. Aumentar la cooperación bilateral e internacional con los países con respecto al tráfico de personas y a la armonización de procedimientos también para castigar a los traficantes. Tomar medidas efectivas para reducir el hacinamiento en las prisiones. Y por último, mi delegación le desea los mejores éxitos en la implementación de las recomendaciones. Gracias. Argentina. Argentina desea felicitarle a Colombia por su proceso de construcción de paz y particularmente los logros del acuerdo de paz, que fue un punto crucial en la historia de Colombia. En tal sentido, la delegación ha leído el apartado sobre construcción de paz y toma nota de los esfuerzos de Colombia en la lucha contra la impunidad. Con motivo de esto, recomendamos a las autoridades que profundicen las medidas tendientes a lograr avance en la investigación y sanciona a los autores de violaciones de los derechos humanos. Por otra parte, Argentina da la bienvenida a las medidas tomadas por el gobierno de Colombia con relación a la protección de los defensores de derechos humanos. En tal sentido, recomendamos a las autoridades que redoblen los esfuerzos por investigar las amenazas y actos de violencia contra defensores de los derechos humanos y que castiguen a los responsables. Por último, le deseamos un exitoso examen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ahora Australia, por favor. Muchas gracias, señor vicepresidente. Australia felicita a Colombia por la firma del acuerdo de paz con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Australia recomienda a Colombia que tome los recursos necesarios para implementar el acuerdo sin retraso para lograr una paz sostenible. A Australia le preocupa sobre los asesinatos selectivos, sobre los defensores de derechos humanos, testigos, líderes sociales. Australia le recomienda a Colombia que fortalezca los esfuerzos para proteger a los activistas, incluyendo la implementación de guías en la directiva de la Fiscalía 002 de 2017. Australia reconoce los esfuerzos legislativos para manejar la violencia de género. Australia le recomienda a Colombia tomar mayores medidas para garantizar reparaciones a las menores víctimas del conflicto y acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual, incluyendo mujeres indígenas y afrocolombianas y mujeres viviendo en áreas rurales. Finalmente, dándole la bienvenida a la Unidad Especial de Restitución de Tierras, Australia le recomienda mejorar su proceso de restitución de tierra para dar justicia oportuna a las víctimas. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Austria. Muchas gracias, señor vicepresidente. Austria también le da la bienvenida y la delegación de Colombia les felicita por la presentación. Austria quiere ofrecer la siguiente recomendación: garantizar que los derechos de los niños y adolescentes, en particular los que han sido víctimas de reclutamiento forzado por grupos ilegales, sean totalmente protegidos y se tome en cuenta su vulnerabilidad en la recuperación en la sociedad civil. Usar el proceso de diálogo con la guerrilla de ELN como una oportunidad para insistir en la necesidad de concluir en un acuerdo humanitario para proteger a la población civil en lugares de conflicto, garantizar que los defensores de derechos humanos sean protegidos mientras están llevando a cabo su trabajo importante y que las autoridades judiciales lleven a cabo una investigación penal total e imparcial sobre los causantes de estos crímenes. Le damos la bienvenida también a los pasos tomados por Colombia para lograr la paz. El Acuerdo de Paz de 2016 ha contribuido a la reducción considerable de la violación de derechos internacionales humanitarios. Aún así, seguimos preocupados
por la no implementación completa de una verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para todas las víctimas del conflicto armado. Le damos la bienvenida al establecimiento de una unidad de investigación especial en la Fiscalía General como un paso importante. Retos importantes en el asesinato de defensores de derechos humanos, así como el desplazamiento forzado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Bélgica. Bélgica. Muchas gracias, señor presidente. Bélgica felicita las medidas tomadas por Colombia con la medida de implementar las recomendaciones aceptadas durante el segmento de la UPR. Bélgica felicita a Colombia y lo motiva a que tome medidas adicionales para la protección de los derechos humanos y defensores de los derechos humanos. Con esto en mente, Bélgica recomienda primero reconocer y apoyar de manera activa a los defensores de derechos humanos, incluyendo a las defensoras de derechos humanos de las mujeres, con medidas específicas para poner fin a la impunidad, la violencia en contra de ellos, y una implementación efectiva de los mecanismos existentes de protección. En segundo, combatir la impunidad cuando se trata de violencia contra las mujeres y fortalecer a la vez la aplicación de las medidas existentes, en particular con respecto a los actos de justicia también en la salud reproductiva y sexual. También fortalecer la rehabilitación, los mecanismos de rehabilitación y reintegración para los niños y adolescentes desmovilizados de las FARC, en línea con los estándares internacionales en este campo y los principios que se incluyen en el acuerdo de paz. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Bolivia, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Le damos la bienvenida a la delegación de Colombia y felicitamos por las medidas que conducen a la implementación de la materia de paz y compartimos las preocupaciones de la comunidad internacional con respecto a las agresiones a los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Asimismo, vemos con optimismo la ley de víctimas y restitución de tierras, cuyo objeto es establecer un conjunto de medidas individuales y colectivas, motivo por el que pedimos respetuosamente a la delegación pueda compartir sobre las características de las reparaciones colectivas. Con el espíritu constructivo, nuestra delegación recomienda fortalecer el programa de prevención y protección que tiene como objeto a víctimas del conflicto armado, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales, reclamantes de tierras y dirigentes políticos. 2. Dar continuidad al proceso de restitución de tierras y derechos territoriales a las comunidades indígenas, a los campesinos y a otras personas que trabajan en las zonas rurales. Deseamos a la delegación de Colombia éxito en la presentación de su informe. Gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Brasil. Gracias, señor presidente. Y también le doy la bienvenida a la delegación de Colombia a este ciclo. Reconocemos y apreciamos el compromiso por parte de las autoridades colombianas para tener un diálogo transparente y constructivo con respecto a los derechos humanos. También felicitamos la adopción del acuerdo de paz que incluye una amplia perspectiva de derechos humanos. Brasil recomienda 1. Implementar y fortalecer programas para reducir la mortalidad materna, especial en áreas rurales y grupos afrodescendientes e indígenas. 2. Ratificar el protocolo para la prohibición de la tortura y prevención y establecer un mecanismo nacional de prevención. Apoyamos a Colombia en sus esfuerzos para garantizar la plena implementación del acuerdo de paz y los motivamos a garantizar que las mujeres estén involucradas en todas las partes del proceso. Nosotros resaltamos de manera positiva el énfasis en la prevención del reclutamiento y la desmovilización de niños y adolescentes, así como las reparaciones integrales a las víctimas. Como parte de la crisis humanitaria reciente que afecta a nuestra región, reconocemos los retos significativos que enfrenta Colombia cuando se trata, por ejemplo, de la recepción de desplazados de Venezuela y su recepción con dignidad y respeto a los derechos humanos. También apreciamos, perdón, disculpas, se acabó el tiempo, me disculpo.